Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. El mercado, como veis, no está nada bien, pero bueno, vamos a ver, a hacer un vídeo hablando un poquito de qué es lo que puede estar pasando, cuál es la situación. Al final, estuve hablando con un amigo ayer y, y me decía que, bueno, que posiblemente al final los grandes culpables de por qué está Bitcoin así seamos las propias personas, ¿no? Porque Bitcoin está muy bien pensado para todo, menos para la estupidez humana. Entonces, eh, el mercado al final se ha rodeado de muchos actores, todos queriendo sacar beneficio propio de alguna forma y al final estamos utilizando el gran activo que tenemos delante para cosas que quizás no deberíamos estar utilizándolos. Y al final, pues eso, se ha llenado el mercado de influencers vende humo, que sin conocimientos de ningún tipo, pues dan lecciones todos los días de finanzas cuando seguramente no tengan estudios ni siquiera de otras facetas, que ya no digo que ni siquiera que tengan que tener estudios de economía, pero es que ni siquiera tendrán estudios de nada. Armadas de un montón de altcoins, armadas de la armada de Ripple, la armada de Cardano, la armada de no sé qué, la armada de no sé cuál, que son como grupos lobotomizados de gente por estos influencers precisamente vendehumos, que les venden narrativas irreales y se las comen con patatas. Luego tenemos aprovechados desarrolladores de proyectos que lo único que quieren es sacar dinero rápido desarrollando una blockchain que saben que no va a funcionar para nada, pero que se aprovechan del FOMO del mercado y sacan miles y miles de monedas que al final, como digo, no valen para nada, inundan el mercado de porquería, sacan el dinero y se largan. Luego están traders perdedores que se hacen pasar por traders ganadores y llevan a la masa al desastre también. También sin conocimientos de ningún tipo, con análisis absurdos. Bueno, pues eso. Tipo de gente que se quiere aprovechar de la situación teniendo a Bitcoin como gancho. Y entonces, como tienes a Bitcoin como gancho, ya eh, le estás dando una mala imagen, porque al final la gente que entra al mercado a través de esta gente que utiliza Bitcoin como gancho, resulta que luego lo que queda es que Bitcoin es malo. Bitcoin es malo porque mira, a mí me hicieron esto, me metieron en no sé qué grupo y perdí no sé cuánto dinero y no sé cuántos y no sé qué, ¿no? Y luego están las peleas internas también. Las peleas internas dentro de los propios desarrolladores o los que proponen las modificaciones en Bitcoin que no se ponen de acuerdo. Entonces, cuando no te pones de acuerdo sobre asuntos importantes, además, por egos, la mayoría de las veces, porque hay gente que le gusta llamar la atención y destacar, en lugar de dejar que el protocolo siga por el camino más sencillo, que es el camino que marca el dinero, porque el dinero al final te va diciendo qué es lo que más vale, pues no, se empeñan en hacer cosas contrarias a lo que el dinero te dice, discuten por el tamaño del bloque, cuando todo el mundo entiende que el bloque debe ser limitado. Discuten por las inscripciones cuando sabemos que tenemos que tener actividad en la cadena y que cualquier cosa que dé actividad es positivo. Eh, Se discute también por el modelo postcuántico y es una cosa muy importante que teníamos que tener ya un acuerdo y tendría que estarse ya poniendo en marcha para quitar cualquier especulación sobre qué podría pasar si un ordenador cuántico hackease la cadena. Si hubiese ya un modelo postcuántico ya no tendríamos esa discusión, pero no lo hay porque no hay consenso. Y no hay consenso porque no nos ponemos de acuerdo. Parece que queremos destruir a Bitcoin. O sea, nos han dado una cosa que es prácticamente irrompible y parece que estamos empeñados en a ver si la rompemos. O sea, en lugar de concentrarnos en ir por donde tienen que ir las cosas, que es por donde te está marcando el dinero te está diciendo cuándo las cosas están bien y cuándo las cosas están mal. En vez de ir por el camino del dinero, te empeñas en ir por el camino contrario o intentarte dividir. Si te divides, eres más débil. Entonces los gobiernos, que eran el enemigo en principio, simplemente están mirando cómo se autodestruyen los propios bitcoiners por la estupidez humana, al final. ¿Vale? Y por eso estamos en la situación en la que estamos, por todo esto que os he dicho.
¿vale? Hay gente también que se cree que el white paper es como un escrito bíblico, que son los mandamientos y que no se tiene que salir de ahí. Cuando Satoshi se fue, es porque dejó libre albedrío a Bitcoin. Si no, no se hubiera ido. Si Satoshi Nakamoto hubiese querido que se hiciese todo como ponía en el white paper, se hubiese quedado él de jefe. Pero Satoshi entendía que Bitcoin, bueno, al principio él tenía unas intenciones con Bitcoin y luego dijo, bueno, ahora lo dejo libre porque es el mercado y el consenso de la gente el que tiene que llevarlo hacia adelante, no un white paper. Y hay gente que se empeña en que el white paper es como la Biblia. Y así estamos, en esta situación. Seguramente parte de la culpa de que el precio esté ahora mismo en 67.000 es de eso, al final. Porque es que no te pones a pensar y no hay ningún otro motivo para que estemos comportándonos tan mal con respecto al resto de mercados. Nos hemos descorrelacionado de todo lo que estábamos correlacionados claramente. Estábamos correlacionados con las empresas de software, ya no estamos correlacionados. De hecho, unas van hacia un lado y Bitcoin hacia otro. O sea, si veis el gráfico es, pues más o menos las líneas iban más o menos por encima, a veces un poquito por encima una, otro por encima otra. Y ahora de repente las empresas de software van disparadas para arriba y Bitcoin disparado para abajo. O sea, en la historia no ha pasado nunca eso. Con el oro lo mismo, descorrelacionados total. Con las bolsas lo mismo, descorrelacionados total. Ahora mismo estamos fuera de onda totalmente. Nunca ha estado Bitcoin así. Y la gente se empeña en decir, no, el ciclo. Nunca ha estado Bitcoin así. Nunca. En ningún ciclo. Todos los ciclos estaba correlacionado con el resto de activos. Y caía porque caía en el resto de activos y subía porque subía en el resto de activos. Esto no es ciclo. Esto es que estamos embasurando Bitcoin. ¿Vale? Con nuestra estupidez. Y con nuestras creencias absurdas de ciclos y con nuestras creencias absurdas en el white paper, con nuestras con todo, pensando que es un activo que solo es para especular, echando porquería sobre los que están apoyando el activo como Michael Saylor o otras compañías. No nos parece bien nada, nada de lo que hacen a favor de Bitcoin. Así nos va, así nos va, ¿vale? Tenemos una noticia ayer que es esta, que es brutal. Capital B busca un mandato de financiación de 122.000 millones de dólares para comprar más Bitcoin. Y da igual. ¿Sabéis cuánto significa eso? 122.000. Evidentemente, a ver, es muy difícil que consiga ese capital porque 116.000 serían en instrumentos de crédito, nos dice aquí. Presentó una propuesta a su Consejo de Administración para permitir un aumento de capital de 5.800 millones de dólares mediante la emisión de acciones, que eso sí es capital propio, eso sí es fácil que lo consiga, y otros 116.000 millones de dólares en instrumentos de crédito. Que eso es más difícil porque, claro, ahí se endeuda y luego tendría que pagar unos intereses. Supongo yo que no sacarán los instrumentos de crédito a un tipo tan alto como MicroStrategy. Intentarán sacarlo a un nivel más bajo, ¿no? Para no tener muchas cargas financieras. Pero los 5.800, solamente con los 5.800 que son de acciones propias que quieren emitir, si lo consigue, eso es una compra a estos precios de Bitcoin de 83.000. Y al mercado le da igual. Ven que ha vendido 32 MicroStrategy y se vuelven locos. Todo Twitter desesperado porque ha vendido 32 Bitcoin MicroStrategy, que lo único que lo ha hecho ha sido para demostrar que es un activo de cartera y que eso se tiene que tener en cuenta a la hora de activos para pagar intereses. ¿Vale? Es un activo que tienen. Y solo lo ha hecho para eso. Pero otra empresa dice que va a comprar 83.000, que quiere recaudar dinero para comprar 83.000 bitcoins y no pasa nada. Baja el mercado, un 7%. Es absurdo totalmente. ¿Vale? Absurdo. Pero estamos en esa situación y la verdad es que, como dije ayer en el vídeo de mercados, ratifica lo que pensaba cuando tuvimos la caída en febrero. Que, bueno, pues que cuando tengamos una subida importante, disminuiré posición en Bitcoin. O sea, mi porcentaje de la cartera en Bitcoin bajará notablemente cuando tengamos una subida importante.
Y subida importante, pues hablo de, no sé, la zona de los entre 95 y 110. Pero será difícil. Seguramente tardará más de un año en llegar a ese precio. Si llega. Y viendo cómo está la cosa, viendo cómo tratan a Bitcoin comparado con otros activos, sospecho que quizás no volvamos a pasar el máximo de 126.000 en bastante tiempo. Quizás en 4 o 5 años no volvamos a ver ese precio. Quizás nos acerquemos en algún momento durante ese periodo, pero viendo cómo está el asunto, me da la sensación de que no vamos a ser capaces de pasar ese precio en mucho tiempo. Mucho, mucho. Es que viendo el comportamiento solamente de ayer y antes de ayer, es absurdo. Absurdo totalmente. Este tramo del mercado que hemos tenido de caída de 82.000 hasta el precio que hemos tocado hoy mínimo de 65.000 y pico, correspondería a una caída de la bolsa del 10% tranquilamente. A eso correspondería este tramo. O sea, y aún así hay veces que cayendo la bolsa el 10% no ha caído tanto Bitcoin. Así de absurdo es este tramo. Y así de absurdo es la situación en la que estamos. Y así de, pues eso, de pérdida no sé, de perspectivas para el futuro, ya digo. 4 o 5 años vamos a estar perdidos, seguramente. Y bueno, pues es un poco, es una lástima, porque al final, como digo, es un activo que lo tiene todo, o sea, lo tiene todo para triunfar. Sin embargo, la estupidez humana lo está matando poco a poco. Entonces, no sé si seremos capaces de salvarlo. No sé si necesitamos que vengan ya los ordenadores cuánticos para que la gente espabile y se pongan de acuerdo ya, de una vez por todas. Pero lo que es la gran ventaja y lo que le dará el gran valor, que es la descentralización, es lo que le está matando también. Porque la descentralización requiere consenso. Y no hay consenso. Porque es la única razón por la que no tenemos ya una blockchain postcuántica. No es que sea algo tecnológico que no se pueda hacer, ¿eh? O sea, se puede hacer. La discusión no está en si lo podemos hacer o no lo podemos hacer. Vamos a ver si sacamos la tecnología para hacerlo postcuántico. No, no. La discusión es, ¿qué hacemos con las billeteras que están ahí perdidas? No, es que no hay que cambiar nada porque si no, eso que se lo lleven los ordenadores, los ordenadores cuánticos. Y no, es que esas direcciones hay que eliminarlas. Y esa es la discusión absurda. O sea, si están perdidos y ya el dueño original no los puede recuperar, ¿qué sentido tiene que los dejes que los hackeen con un ordenador cuántico? No tiene ningún sentido con la gente discutiendo eso. Ahora hay tiempo para tomar una decisión. Y hay tiempo para dejar esas billeteras que están ahí dormidas, que igual es alguno que no las quiere mover y simplemente las ha dejado ahí, pero está activo. Es tiempo para darles un plazo de 2 años, 3 años para que lo muevan a una billetera postcuántica y ya está. Y los que no lo mueven es que ya no pueden acceder a esos Bitcoin. En 3 años, no me fastidies. Más claro que eso y se discute por eso. Entonces, si discutimos hasta por esa gilipollez y no nos ponemos de acuerdo, pues estamos como estamos, claro. Que cualquier rumor de que los ordenadores cuánticos avanzan, pues el precio se va para abajo. Porque no terminamos de hacer nada. Los bancos, en cuanto tengan la mínima sensación de que va a haber algún ordenador cuántico capaz de descifrar sus claves, van a cambiar enseguida a un sistema postcuántico. Porque lo ordena una persona y dice, esto ya hay que actualizarlo, ya. Y nadie discute. Y se hace inmediatamente. Y aunque sean mucho más débiles que Bitcoin, también son mucho más ágiles en ese sentido, en el que lo van a cambiar ya. Y en Bitcoin puede llegar a ser un lío, porque si no nos ponemos de acuerdo y llega el día en que los ordenadores cuánticos salen, es cierto que Bitcoin puede decir, bueno, da igual, hacemos un hard fork, pero va a ser
de mala manera, porque no va a haber consenso y algunos van a decir, no, pues yo hago un hard fork, pero elimino todas las direcciones antiguas. Y otros van a decir, no, no, yo hago un hard fork y no las elimino. Y ya se bifurca la cadena otra vez. Y otra vez división. Y división es debilidad. Cuanto más te divides, más débil eres. Más débil, cuanto más te divides. En vez de estar juntos, ya sabéis el dicho ese de divide y vencerás. Pues es lo que estamos, divididos, y por eso nos están venciendo. Sin hacer nada nos están venciendo. O sea, los gobiernos, que en teoría eran los que iban a prohibir Bitcoin, eran los que iban a poner trabas legales, eran los que... En realidad no son los que están poniendo las trabas. Somos nosotros mismos los que nos estamos poniendo el palo en nuestra misma rueda de la bicicleta. Así de absurdo es todo esto, ¿no? Así que bueno, al final es eso. Caes en la cuenta de que dependes del sentimiento de la humanidad, del sentimiento de la gente, y como en general, en global, pues somos bastante estúpidos en general, pues ocurren estas cosas, ¿no? Y estamos en esta situación. Y nada, dicho esto, pues vamos a mirar un poco lo que ha hecho el mercado. El mercado se desplomó en el día de ayer de forma brutal, como veis ahí, mientras las bolsas marcaban máximo histórico, lo cual, pues como digo, pues es absurdo totalmente. Hoy tenemos subida del petróleo, o sea que, bueno, hoy las bolsas no creo que suban, se frenarán un poco, empezarán a corregir. Bitcoin ya ha corregido más que de sobra, así que igual, aunque baje la bolsa, nos da por subir. Ya en este punto, pues cualquier cosa puede pasar. No sé, como he dicho antes, no me espero gran cosa en los próximos años. Todavía cuando habíamos tenido esta recuperación hasta mayo y habíamos hecho ese doble suelo, tenía la esperanza de que poco a poco, o con mucho coste de tiempo, etcétera, fuésemos avanzando y llegásemos igual a 90.000 este año y poco a poco el año que viene quizás a 90 y pico mil, 100.000, pero visto lo visto no tiene ninguna buena pinta de que eso vaya a ocurrir tan fácil y, y como digo, más bien viendo cómo está la situación, me espero 3 o 4 años como mínimo por debajo de los máximos anteriores, o sea, por debajo del 126.000. Si nos acercamos en algún momento a la zona de 100.000, descargaré parte de la cartera porque no, ya digo, no me puedo fiar de la humanidad al final. O sea, viendo la estupidez que nos rodea, no estoy a gusto. No estoy a gusto en la posición que estoy y iré saliendo, como digo, y os lo iré diciendo, evidentemente. No hace falta que me preguntéis, oye, ¿has vendido? Porque cuando venda ya lo voy a decir. Pero será pues por esos niveles aproximadamente, seguramente, cerca de 100.000, 97, 98, 110, por esa zona, entre 97 y 110. Porque no veo que vaya a romper los máximos tan fácil. Nos hemos estancado muchísimo, hemos perdido mucha credibilidad con este último tramo del mercado, porque al no seguir al resto de mercados pierdes mucha credibilidad, desde luego. Como activo, eh, aunque sea en menor porcentaje, pero debes seguir el comportamiento del mercado. Es decir, si la bolsa está subiendo, aunque tú subas menos, tú tienes que subir. O sea, no puedes ir en contra. Y tan en contra, además. O sea, no puede ser que caigas. ¿Cuánto ha caído en estos últimos días? Vamos a ver. No puede ser que caigas un 20% cuando la bolsa está en máximos. No puede ser. O sea, pierdes toda la credibilidad. Puede que subas menos, puede que subas más lento, puede que te estanques. Eso es admisible. Y no perderías credibilidad, dirías, bueno, estamos en una situación un poquito menos fuerte, no está tan...
no entra tanta, no fluye tanto dinero hasta Bitcoin, está fluyendo más hacia otros lados, vale, pero cae algo de... O sea, es como tienes varios grifos, uno está saliendo muy fuerte el agua porque está yendo a inteligencia artificial muy fuerte, y en el otro sale menos, pero sale. Pero es que no es eso, es que no es que salga poca agua, es que no sale nada, es que se va el agua. Y con eso ya digo, pierdes toda la credibilidad. Cuando hay un enorme río que está fluyendo hacia un sitio y a ti no te cae ni una gota, sino que al contrario, te quitan, lo pierdes todo. Y eso es lo que le está pasando a Bitcoin hoy. Bueno, hoy, ayer, ¿vale? Y nada, ya sé que los últimos vídeos no son optimistas, pero es porque estábamos viendo que no daba para más, no daba para más. Y bueno, vamos a ver si a corto plazo se frena al menos la caída y no volvemos a marcar un mínimo. Eso sería importante también. Le va a costar también rebotar, pero bueno, nos hemos alejado tanto de las líneas de resistencia que si rebota, pues a ver si vamos hacia la zona de los 72.000 al menos. Pero no sé, lo veo, ya digo, veo muy débil, veo, no sé, o sea, con noticias como la que os acabo de enseñar, que una empresa te está diciendo que va a comprar 83.000 bitcoins y el mercado no reacciona y por que ha vendido 32 Bitcoin MicroStrategy y la gente se lleva las manos a la cabeza cuando posiblemente dentro de 2 semanas compre otros 10.000, pues es que es absurdo, totalmente. O sea, fuera de todo sentido, fuera de toda lógica, ni pies ni cabeza de lo que la gente dice por las redes, o sea, totalmente desfasado lo que está pasando. Bueno, vamos a hacer el repaso de las altcoins, la dominancia de Bitcoin bajando también, otra cosa también totalmente absurda, o sea, de repente ahora mismo lo peor es Bitcoin, no tiene tampoco mucho sentido. Vamos a ver, AVE está rebotando un 2,5% en el día de hoy, aún sigue cerca de los mínimos, también Cardano rebota, pero también sigue cerca de los mínimos. BGB, bien, las de los exchange han reaccionado bien estos últimos días, como veis está haciendo una especie de banderita y podría continuar al alza. BNB también ha subido bastante bien, está intentando también consolidar un poco esa zona. Ethereum sube un 0,52%, también parece que ha arrancado. Es el mercado al revés. O sea, cuando debería estar entrando el dinero en lo más sólido, entra en lo más especulativo. O sea, totalmente absurdo lo que está pasando estos últimos días en el mercado. Tron 0,40% abajo, pero ha marcado máximo relativo de este año. Como veis ahí. XRP un 2% arriba también y rompiendo la resistencia. Y ZK un 1,80 y también en máximos con respecto a Bitcoin. O sea, el mercado al revés, lo que os digo. Totalmente absurdo, totalmente sin pies ni cabeza. Y claro, cuando estás así, sin pies ni cabeza, pues no puedes hacer mucho más que esperar a ver qué pasa dentro de un mes, cuando acabemos este mes, que va a ser un mes eh, pues ya negativo, porque por mucho que queramos recuperar ya pues nos hemos quedado muy, muy, muy lejos del inicio del mes. Así que bueno, un mes que es para dejar pasar el tiempo, que si por mí fuera no volvería hasta el mes que viene aquí, pero bueno, para no perder la costumbre, pues seguiremos repasando todos los días un poco lo que hace el mercado, pero la verdad es que está para irse y, y volver dentro de un mes cuando a ver si a la gente les ha vuelto la cordura o siguen estando pues igual que de locos como están ahora, porque ya digo, ¿quién estaba presionando ayer a la baja con ventas tan fuertes como para llevarlo hacia el punto que lo llevó? ¿Quién? ¿Quién? Cuando las empresas te están diciendo que van a comprar 83.000 bitcoins. Ni pies ni cabeza. Bueno, lo dejo aquí. No quiero aburriros más. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like,
compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!